Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se sigan encontrando muy bien todos y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar con el tema de esta clase, que es toxicodinamia. En las clases anteriores habíamos visto toda esa fase de la toxicocinética y todo lo que implicaba en ese procedimiento. Ahora nos vamos a adentrar a lo que es la toxicodinamia para poder terminar este tema de la acción tóxica en el organismo. Bueno, en esta imagen vamos a ver a grandes rasgos, es como un resumen de lo que hemos visto, que son las fases de la intoxicación. A grandes rasgos se los voy a explicar para que todos llevemos una misma secuencia, ¿ok? Entonces habíamos visto que pues cualquier agente, puede ser químico, físico, biológico, puede ocasionar cualquier daño. Y estos se pueden encontrar en cualquier lado, ya sea en aire, en agua, en alimentos, en alguna superficie, en en algún ambiente donde pudiera estar ese tóxico. Esto se llama fase de exposición. La fase de exposición es cuando ya está en contacto con nosotros y va a entrar al organismo por cualquiera de las vías que ya habíamos revisado. Una vez que este entra, ya habíamos visto que empezaba lo que es la fase de absorción. Aquí es donde empieza la fase toxicocinética, que fue la que revisamos la clase pasada. Ya que está el tóxico en el plasma, bueno, pues empieza la distribución, la biotransformación y hemos dicho que sí va a lo que es el órgano blanco. Una vez que se encuentra en el órgano blanco, va a producir un efecto tóxico si es que alcanza la cantidad necesaria para presentarlo, porque hay veces que llega al órgano blanco, pero como no es la dosis, por así decirlo, que va a ocasionar un efecto tóxico, no va a producir absolutamente nada. Y entonces aquí es donde empieza la fase toxicodinámica, que es lo que vamos a revisar esta clase. Una vez que esté en el órgano blanco, que haga un efecto tóxico, pues va a empezar lo que es la fase clínica, que es donde se empiezan a presentar ya los signos y los síntomas propiamente de la intoxicación causada por el agente que nos esté haciendo ese daño. Y bueno, ya después de la fase clínica, pues viene la eliminación, es donde termina la fase toxicocinética y se excreta por cualquiera de las opciones que vemos aquí, que ya habíamos revisado con anterioridad. Ok, vamos a ver que esta fase va a ser el estudio de la manera en la que los agentes químicos van a ejercer sus efectos en el organismo vivo y va a permitir diferentes circunstancias. Una de ellas es que va a comprometer las alteraciones que se producen a nivel bioquímico, es decir, a nivel celular, va a aplicar pruebas diagnósticas, va a proponer un tratamiento adecuado en casos de intoxicación y va a estudiar el desarrollo y uso de un antídoto. ¿Qué va a ser un antídoto? Va a ser una sustancia o medicamento que va a servir para neutralizar o contrarrestar los efectos de un veneno o de un agente tóxico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué queremos decir con estas opciones? Bueno, pues que gracias a esta fase vamos a poder estudiar el tóxico y su manera de actuar en el organismo. ¿Qué efectos va a ocasionar? Obviamente ya teniendo efectos, pues nosotros podemos dar un tratamiento, nosotros podemos definir qué es lo que está haciendo. No todos los tóxicos dan los mismos signos y síntomas y no todos ocasionan las mismas consecuencias. Y en base a estos estudios, pues podemos llegar a un diagnóstico y podemos definir si está intoxicado por alcohol, si está intoxicado por plomo, si está intoxicado por mercurio, por monóxido de carbono. Entonces, y gracias a esos estudios, nosotros nos va a permitir, pues, diagnosticar el tipo de tóxico que nos esté haciendo efecto. Ok, en cuanto a los procesos de acción tóxica, es decir, qué es lo que va a ocasionar este tóxico en el organismo, van a haber dos afectaciones a nivel celular. Estamos hablando propiamente de la célula, ¿ok? Entonces, la primera va a ser afectación en la integridad de la estructura celular. Esta acción va a ser inespecífica. ¿Por qué? Porque no todos la van a presentar. ¿Qué queremos decir con integridad? Afectación en la integridad de la estructura celular es que va a afectar propiamente a la estructura de la célula. Para que me comprendan un poquito mejor, va a dañar, digamos, anatómicamente a la célula. ¿Qué va a ocasionar? Pues puede ocasionar necrosis en la célula, va a haber una destrucción celular total, alteraciones propiamente en la membrana, alteraciones en alguno de los organelos que se encuentren dentro de. Y la otra alteración es a nivel funcional. Esta acción ya es específica. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, estos efectos van a dañar a nivel bioquímico, es decir, van a dañar los procesos
o los mecanismos que hace la célula para defenderse de ese tóxico. Entonces, la diferencia entre uno y otro quiere decir que esta va a ser a nivel anatómico, a nivel estructural, y este va a ser a nivel bioquímico, a nivel funcional. Entonces, ¿qué va a ocasionar aquí? Va a haber una modificación en la actividad enzimática, va a interactuar con receptores endógenos de la célula, va a haber reducción de complejos protectores, va a haber un desacoplamiento de proteínas transportadoras. Hay que recordar que estas proteínas se encuentran a nivel de la membrana plasmática y son las que ayudan a que se absorba ese tóxico. Entonces, si se daña ese mecanismo, pues va a empezar a entrar el tóxico pues, como quiera, ¿no? Y un montón y más y más y más. Va a haber trastornos en los procesos regulatorios de la membrana y modificaciones de la reproducción celular. Entonces, obviamente, como hay un daño a nivel de la membrana, a nivel de organelos, pues obviamente va a haber un daño a nivel funcional. Ajá. Y bueno, en esta imagen vamos a poder ver la reducción de complejos protectores. Hay un mecanismo que utiliza el organismo o el cuerpo para poder hacer que el tóxico no haga tanto su efecto o el efecto sea menos. Como cual, bueno, hay algo que se llaman antagonistas. Los antagonistas, ¿qué van a hacer? Van a pelear con el tóxico para poder agarrar el mismo receptor. Entonces, si el antagonista gana ese receptor, digamos así que va a ser match con el receptor, entonces el tóxico va a seguir en el organismo, pero no va a hacer su efecto. ¿Por qué? Porque obviamente no tiene el receptor que haga que pase a la célula y en la célula haga su efecto. Para eso existen los famosos antagonistas. Ajá. Hasta que el tóxico llegue y agarre y encuentre otro receptor y no haya ningún antagonista, pues entonces va a hacer su efecto, mientras no. Y bueno, obviamente pues van a ocasionar efectos. Estos efectos se dividen en dos, en efectos agudos y en efectos crónicos. Hay una tercera que se llama efecto crónico agudo, pero lo vamos a ver más adelante. El efecto agudo es aquella aparición rápida, por lo regular se va a presentar en las primeras 24 horas y estas pueden ser producidas por una sola dosis o por corta exposición a una sustancia. ¿Qué efectos o cuáles son los efectos agudos que puede presentar la persona que está en contacto con el tóxico? Pues la primera es irritación de la piel y mucosas. Obviamente si esto es a nivel, la vía de entrada es a nivel dérmica y mucosas puede ser boca, nariz o cualquier otro orificio que contenga obviamente este tejido. Efectos respiratorios, va a haber depresión respiratoria, taquipnea, que ya todos sabemos que es taquipnea. Efectos en el sistema nervioso central y periférico, puede ocasionar coma, excitación, sedación. Aquí por lo regular estos se presentan cuando hay una persona que está intoxicada por alcohol, es cuando presenta mayormente este tipo de efectos. Hay efectos gastrointestinales como náusea, vómitos, diarreas, efectos a nivel del corazón como bradicardia, taquicardia, hipertensión arterial, efectos renales como liguria o anemia. Hay efectos crónicos, estos se van a observar a largo plazo y resultado de varias exposiciones, generalmente en cantidades pequeñas de la sustancia o repetidas por un tiempo prolongado, a menudo pero no siempre, y son irreversibles. El agente tóxico se va a acumular en lo que es el organismo, es decir, la cantidad absorbida es mayor a la eliminada, o los efectos producidos por las exposiciones repetidas se suman sin acumulación del agente. Aquí aparece la otra fase o el otro efecto, que era el efecto crónico agudo. Hay veces que pues obviamente están consumiendo una sustancia por un largo plazo y eso ya es una afectación crónica, pero llega un momento en el que se pasan de dosis en un día y les puede ocasionar un efecto agudo. Ajá. Entonces se combinan ambos efectos. En esta parte, por lo regular son las personas a lo mejor que fuman, las personas que son alcohólicas, que ingieren alcohol, las personas a lo mejor que ingieren alguna otra sustancia como marihuana, alguna otra droga, que son los que pueden ocasionar esto. También, por ejemplo, las personas que consumen el famoso clonazepam, que recordemos que el clonazepam es un medicamento controlado, que no todas las personas lo pueden consumir, pero las personas que lo consumen por indicación médica pueden ocasionarles este tipo de efectos.
¿Qué efectos van a ocasionar a largo plazo? Pues obviamente neurológicos, va a haber una neurotoxicidad retardada, cambios en la conducta. A nivel de la piel, pues va a haber una dermatitis de contacto. Esto puede ser ocasionada, por ejemplo, con el paraquat, que hablábamos que era un herbicida altamente dañino. Reacción alérgica. Y bueno, aquí podemos ver algunos tipos de tóxicos o de sustancias que pueden ocasionar esas intoxicaciones. Y obviamente pues los efectos. Ajá. Por ejemplo, el dicuat puede ocasionar atrofia en el nervio óptico. El bromuro de metilo va a ocasionar igual formación de cataratas a nivel en el oftalmológico. Y todos estos compuestos como DDT, compuestos arsenicales, pueden ocasionar. Y bueno, ya por último y a modo de resumen, vamos a ver que existen factores que determinan el efecto del tóxico. Vamos a ver que obviamente pues el tóxico tiene propiedades físico-químicas. Este tóxico pues vamos a estudiarle la vía de entrada, la dosis, la frecuencia y los efectos que pudiera ocasionar. Hay factores biológicos propiamente de la persona. Hablábamos de que la edad, el sexo era un condicionante para determinar el efecto, igual para determinar la causa de lo que lo esté ocasionando. Las condiciones metabólicas, si se hicieron a lo mejor en su trabajo, en la casa, en donde sea, eso también nos puede guiar hacia dónde nos estamos enfrentando. Y obviamente otras características, como si ya habíamos comido, no comimos, el estrés, la humedad, la hora del día, todo eso ya lo habíamos comentado. Y todos son factores que van a determinar dichos efectos. Recordemos que hay efectos débiles, moderados, graves y que van a ocasionar signos y síntomas dependiendo la cantidad, la dosis, el tiempo de exposición y el tipo de tóxico, ¿no? Porque no todos actúan de la misma manera. Y bueno, ya para terminar, chicos, con este tema, espero que hayamos podido comprender todo este tema y lo podamos relacionar con los temas que ya habíamos visto, como las intoxicaciones por monóxido de carbono, por plomo, por mercurio, y que sepamos de dónde estamos hablando y por qué se está ocasionando dichas cosas. Y también, obviamente, eso nos va a ayudar para que en algún momento, si estamos en contacto con alguna persona que a lo mejor esté intoxicada de alcohol o de monóxido de carbono, pues nosotros podamos determinar cuál es la causa que le está ocasionando eso. Cualquier duda, chicos, queja, comentario, aclaración o sugerencia, pues ya saben, me mandan por cualquier medio su duda. Y y bueno, pues nos vemos en la siguiente clase.